Nos encontramos en la última semana del año litúrgico antes de comenzar el Adviento, ya el próximo domingo, ¿no? Pero el Papa León ha dado una carta apostólica In Unitate Fidei, en la unidad de la fe, con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, donde, entre otras cosas, se proclamó el credo niceno-constantinopolitano. En la unidad de la fe proclamada desde los orígenes de la Iglesia, los cristianos están llamados a caminar concordes, custodiando y transmitiendo con amor y con alegría el don recibido. Esto se expresa en las palabras del credo: creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, que por nuestra salvación bajó del cielo. Estas palabras formuladas por el Concilio de Nicea, el primer acontecimiento ecuménico de la historia del cristianismo, hace 1700 años. Mientras me dispongo a realizar el viaje apostólico a Turquía, dice el Papa, con esta carta deseo alentar en toda la Iglesia el renovado impulso de la profesión de fe, cuya verdad que desde hace siglos constituye el patrimonio compartido entre cristianos, merece ser confesada y profundizada de manera siempre nueva y actual. Al respecto ha sido aprobado un rico documento de la Comisión Teológica Internacional, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. A él me remito porque ofrece útiles perspectivas para profundizar la importancia y actualidad no solo teológica, sino eclesial y también cultural y social del Concilio de Nicea. En el punto 2 dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así Marcos titula el Evangelio, resumiendo todo el mensaje precisamente en el signo de la filiación divina de Jesucristo. Del mismo modo, el apóstol Pablo sabe que está llamado a anunciar el Evangelio de Dios sobre su Hijo muerto y resucitado por nosotros. Así lo dice en Romanos 1:9, que es el signo definitivo de Dios a las promesas de los profetas, 2 Corintios 1:13 al 20. En Jesucristo el Verbo, que era Dios antes de los tiempos y por medio del cual todo fue hecho, recita el prólogo del Evangelio de Juan. Ese se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. En él Dios ha hecho nuestro prójimo, de modo que todo lo que hagamos a cada uno de nuestros hermanos, a él se lo hacemos. Mateo 25:40. En este año santo dedicado a Cristo, que es nuestra esperanza, es una coincidencia providencial que se celebre también los 1700 años del primer concilio ecuménico de Nicea, que en el 325 proclamó profesión de fe en Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el corazón de la fe cristiana. Aún hoy en la celebración eucarística dominical pronunciamos el símbolo niceno, constantinopolitano, profesión de fe, que une a todos los cristianos. Ella nos da la esperanza en los tiempos difíciles que vivimos en medio de muchas preocupaciones y temores y amenazas de guerra y violencia y desastres naturales, graves injusticias, desequilibrios, hambre y miseria, sufrida por millones de hermanos y hermanas nuestros. Los tiempos del Concilio de Nicea no eran menos turbulentos cuando comenzó en el 325. Aún estaban abiertas las heridas de las persecuciones contra los cristianos. El edicto de tolerancia de Milán 313 promulgó por los emperadores Constantino y Licinio parecía anunciar el amanecer de una nueva era de paz. Sin embargo, tras las amenazas externas pronto surgieron disputas y conflictos en la Iglesia. Arrio, un presbítero de Alejandría de Egipto, enseñaba que Jesús no es verdaderamente el Hijo de Dios, aunque tampoco una simple criatura. Sería un ser intermedio entre el Dios inalcanzablemente lejano y nosotros. Además, habría habido un tiempo en el que el Hijo no era. Esto concordaba con la mentalidad de la época y por ello resultaba plausible. Pero Dios no abandona a la Iglesia.
suscitando siempre hombres y mujeres valientes, testigos de la fe y pastores que guían a su pueblo e indican el camino del Evangelio. El obispo Alejandro de Alejandría se dio cuenta de que las enseñanzas de Arrio no eran coherentes con la Sagrada Escritura. Como Arrio no se mostraba conciliador, Alejandro convocó a los obispos de Egipto y Libia a un sínodo que condenó la enseñanza de Arrio. Luego envió una carta a los demás obispos de Oriente para informarlos detalladamente. En Occidente se activó el obispo Osorio de Córdoba, en España, ya probado como ferviente confesor de la fe durante la persecución bajo el emperador Maximiliano y que gozaba de la confianza del obispo de Roma, el Papa Silvestre. También los seguidores de Arrio se compactaron y esto llevó a una de las mayores crisis en la historia de la Iglesia del primer milenio. El motivo de la disputa no era un detalle secundario, se trataba de un centro de fe cristiana, es decir, de la respuesta a la pregunta decisiva de Jesús si había planeado con los discípulos en Cesarea de Filipo cuando dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Mientras la controversia se intensificaba, el emperador Constantino se dio cuenta de que junto a la unidad de la Iglesia también estaba amenazada la unidad del imperio. Convocó entonces a todos los obispos a un concilio ecuménico, es decir, universal en Nicea, para establecer la unidad, y el sínodo, llamado de los 318 padres, se desarrolló bajo la presidencia del emperador. El número de obispos reunidos era sin precedentes. Algunos de ellos llevaban las marcas de las torturas sufridas durante la persecución. La gran mayoría provenía de Oriente, mientras que al parecer solo 5 eran occidentales. El Papa Silvestre se apoyó en la figura teológicamente autorizada del obispo Osorio de Córdoba y envió a 2 presbíteros romanos. Así renovaremos mañana la lectura de este documento sobre la unidad de la fe que nos pone al tanto de lo que hace 1700 años la Iglesia celebró para fortalecer y clarificar la fe de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.